Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar El futuro de la música aquí en Faro La Perulera. Como siempre, pues es un gustazo que estén con nosotros, que nos estén acompañando esta noche, esta tarde noche. Y pues para continuar con el proceso que ya les habíamos compartido, ¿no? El día anterior, cómo creamos nueva música, cómo creamos nueva música a partir de algo que pues ya se encuentra hecho, que ya se encuentra dentro del colectivo, que se encuentra dentro de nuestro imaginario colectivo. Entonces, precisamente ese es el propósito del futuro de la música, que todos podamos en conjunto reflexionar en torno a procesos de creación colectiva, en torno al arte de nuestras comunidades, el arte que forma parte de nuestras identidades y pues en este caso del lado de la música. Y el día de hoy, pues tenemos con nosotros de invitado a Jorge Cortés, que es nuestro tallerista de bajo eléctrico en Faro La Perulera. Él nos va a compartir el día de hoy su proceso por medio del cual él llevó la colaboración en esta creación que estamos realizando y también pues queriendo aprovechar para comentarles que son bienvenidos a través de Facebook, de la transmisión, de interactuar con los talleristas, con nuestros invitados, para de esa forma poder tener a ellos que les respondan todas sus dudas, todas sus preguntas y poder entablar un diálogo. Más adelante también tendremos a nuestro tallerista Héctor Córdoba, tallerista de batería y percusiones, para que nos hable de su colaboración y cómo se vincula con el trabajo de Jorge. Habíamos hablado el día de ayer sobre cómo La Llorona es esta obra que es transversal. Se encuentra en muchos planos, en varios niveles de interpretación y en varios niveles sociales, culturales y musicales. Y precisamente es lo que quisimos lograr con esta colaboración y por medio de este webinar transmitirles. Es decir, un proceso de creación colaborativo, transdisciplinar y transversal. Entonces, pues sin más por el momento, quiero darle la bienvenida a Jorge Cortés para que nos esté contando, pues ahora sí, de su proceso. Bienvenido, Jorge. Hola Trillo, hola a todos los que se están conectando, hola a todos los compañeros y compañeras de Faro La Perulera. Yo soy Jorge Cortés, como ya lo presentó Trillo. Soy profesor de bajo eléctrico, soy tallerista de bajo eléctrico, también de ensamble musical en Faro La Perulera. Y bueno, ya tuvimos ayer una amplia sesión con mi tocayo Jorge Anistro, profesor de guitarra, acerca de toda la construcción de la melodía, de la armonía, del estilo incluso, de cómo se fue armando este arreglo de la Llorona. Ahora me corresponde a mí hablar de el otro extremo, como bien lo apuntaba ayer Trillo. Mi tocayo y yo somos justo los dos extremos, ¿no? La parte alta, la parte de la melodía, la parte pues que es más identificable en una pieza musical, y yo estoy en la contraparte, en los cimientos, ¿no? En los cimientos de la música, de cualquier tipo de música que se construyen desde el registro grave en conjunto con la percusión. Antes de entrar de lleno a hablar sobre el trabajo que desarrollamos con mis compañeros talleristas, eh, quisiera hablar un poco del instrumento, de mi instrumento, el bajo eléctrico. Eh, el bajo eléctrico es un instrumento relativamente joven, lo mencionaba ayer también. Empieza a ser popular en la década de los 50, y su antecesor directo es el contrabajo, ¿no? El contrabajo acústico de caja, gigante, y por lo mismo difícil de transportar, difícil de mover, difícil de amplificar, con una sonoridad muy particular y muy hermosa, pero siendo un instrumento de tan gran volumen, representaba una dificultad para moverse. Entonces surge este diseño del primer bajo eléctrico, más o menos,
un poco antes de los 50. Y justo de lo que se trataba era de, con la misma afinación y el mismo registro, eh, electrificar el instrumento, amplificarlo y reducir su tamaño, ¿no? Allá atrás tengo un contrabajo, y el volumen pues es considerable, ¿no? Eh, Nada que ver con estas dimensiones de instrumento. La afinación es por cuartas, mi, la, re, sol, igualito que un contrabajo. El registro es el mismo, pero aquí tenemos pues todas los beneficios de la electricidad, ¿no? Todo funciona en base a la electrónica. Hay madera involucrada también, es muy importante, pero lo que hace que tenga su personalidad este instrumento pues es justamente la electrónica. Eh, Al ser un instrumento tan joven, sus técnicas se podría decir que hasta la fecha están aún en desarrollo, ¿no? Hay algunas que ya han logrado ser estándar en la ejecución, pero su propia juventud nos brinda pues mucha libertad, mucho campo de acción a nosotros los bajistas para experimentar eh, con él, ¿no? Con el instrumento. Y bueno, ha habido bastantes instrumentistas muy creativos, muy innovadores, cada uno ha abierto puertas increíbles para que a la fecha el instrumento esté en otro lugar que fue distinto al que empezó, ¿no? En un principio el bajo pues era considerado solo un instrumento de base, de acompañamiento, eh, no tenía un papel muy protagonista. Por ahí empezaron a surgir algunos contrabajistas que empezaron a liberar el bajo, pero eso en el terreno del contrabajo. En el bajo eléctrico, pues la mayoría de los primeros ejecutantes eran contrabajistas que vinieron a este instrumento. Eh, el instrumento se populariza en el 50 cuando Leo Fender muy inteligentemente empieza a hacer promoción con los bajistas de los grupos populares de ese tiempo y les dice, bueno, mira, te regalo este bajo, pero tú tienes que recomendarle a todo mundo que pues, es una maravilla. Y bueno, entonces ahí surge un modelo de bajo que es el Precision Bass, que a la fecha pues sigue gozando de gran reputación y con ese modelo y posteriormente con el Jazz Bass de Fender se ha grabado la mayoría de la música popular de esos años de éxito que perdura hasta estos días. Eh, bueno, eso en poco, hablando de la historia del instrumento. Ahora quisiera yo abordar la función del bajo, del instrumento como tal. Eh, ¿De qué se ocupa el bajo y el bajista? Bueno, nosotros nos ocupamos de dos aspectos. Uno es el rítmico y otro es el armónico. Digamos que tenemos un pie en un lado y el otro en el otro terreno. Eh, Básicamente, somos una especie de guardianes, o deberíamos ser, en conjunto con nuestra sección inmediata, que es la percusión, de mantener el pulso de una canción o de una obra musical, ¿no? Esa es, digamos que nuestra principal función, mantener que el pulso no caiga, que esté constante, que se mantenga. eh, y el otro aspecto que cubrimos nosotros también, los bajistas, es el ir marcando el camino de la armonía, tocando las notas más profundas de un acorde, pueden ser tónicas o pueden ser otras notas, pero creando un discurso rítmico, melódico, que va tejiéndose en función de una melodía y también en función de un estilo. Entonces, digamos que el bajo también es un creador de melodías, pero en otro registro y bajo otro concepto. Digamos que el concepto que lo define es la cuestión rítmica.
que hace que un estilo o una pieza tenga cierta personalidad o se pueda identificar con algo. Eh, y armónicamente tenemos que delinear toda la armonía de una pieza musical. Esa es nuestra principal función. Y bueno, la función del bajo en el ensamble, pues justo es esa, es interactuar con la sección rítmica que puede estar formada por percusión, por batería, por una guitarra rítmica, por un piano también, y es interactuar sin sin estorbarse entre ellos, ¿no? Obviamente tenemos que mantener una base y esta base entre más estable sea, pues vamos a llegar con más éxito al objetivo de interpretación de un estilo, de una pieza, de algo. Bueno, les decía yo que en un principio el instrumento ha sido visto solo como base, como proveedor de la nota más grave del acorde, en su función como más básica. A través de los años, el bajo se ha venido liberando, ha venido generando toda mm, una revolución de instrumentistas, ¿no? Que a través de la creatividad y la curiosidad y la innovación, pues van aportando nuevos elementos a, en todos los aspectos, tanto a las técnicas como al diseño de los instrumentos, a la electrónica. Los rangos de los bajos se han extendido, por ejemplo, bajo que yo tengo aquí es un bajo de 4 cuerdas, eh, en una afinación estándar, tradicional, como un contrabajo, y tiene el mismo rango que un contrabajo, eh, pero se han extendido los rangos hacia los graves y hacia los agudos también, ¿no? Han surgido bajos de 5 cuerdas que tienen un rango extendido hacia un si grave, tienen una cuarta todavía más grave, con unos graves muy profundos, y también se han extendido hacia arriba, hacia el registro agudo, agregando una cuarta más, y entonces ahora tendrían un do. Existen los bajos de 5, de 6 cuerdas, de 4 cuerdas, y otras variantes. Ahora hay de 7, ya, con unos, obviamente esto va ensanchando el diapasón y ya hay unas cosas que son súper gigantes, que ya eh, satisfacen las necesidades de los bajistas actuales, ¿no? Los bajistas actuales de repente ya están adentrándose más en el terreno de la armonía, de la improvisación, de la melodía. El bajo está dejando ese lugar de solo estar ahí en las sombras como base, y también está tomando algunos papeles protagónicos. Existen solistas de bajo eléctrico, en los que claramente podemos observar que su función no es proveer una base al ensamble, ¿no? Sino justamente ser los solistas de la banda. Eh, esos son muy identificables en la actualidad, pero yo considero también que hay una gran cantidad de bajistas que proveen base a sus ensambles o a las piezas en donde se plasman su trabajo, que también generan una identidad, sin ser los solistas de la banda, generan una identidad muy poderosa en la que el bajo prácticamente da la identidad de una canción, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho apreciar esto. Por ejemplo, mm, ayer mencionaba así de rápido algunos ejemplos. Bueno, solo mencioné a Bob Marley, pero por ahí hay varias canciones en las que el bajo prácticamente define la canción. Hace rato en el taller de bajo eléctrico que tenemos acá hablábamos de otras canciones. eh, por ejemplo, esta canción de Queen con este bajo famosísimo, ¿cómo se llama? Another One Bites the Dust. Exacto, ¿no? Con ese bajo. Tururún, tun, tun, ch, turun, tun, tin, turun. Por ejemplo, esa canción, el bajo es su razón de ser.
sí el solista, sí el cantante, sí la armonía, sí todo lo demás, pero esta construcción casi perfecta de una melodía, o perfecta yo diría, le da completa identidad a esa pieza. Bueno, eh, en este sentido, encuentro que hay bajistas de base que prácticamente son unos solistas delineados, ¿no? Que proveen tal base tan certera, con una elección de notas increíble, con una precisión rítmica igual de certera, que acaban siendo y acaban dándole la personalidad a una pieza. Bueno, eh, ya entrando en estas diferentes posibilidades del instrumento, quisiera otra vez recalcar cuál es el papel primordial del bajo eléctrico, que es estar en la sección de ritmo y en la sección de armonía. Pero también se puede desprender y puede incursionar en un terreno más melódico. De hecho, existen músicas en las que se improvisa y hay todo un espacio también para que cada uno de los instrumentistas, eh, pues ahora sí que suelte sus ideas, se mueva en un cierto marco armónico y suelte las ideas musicales que tenga trabajadas o que le vengan a la mente en ese momento. El bajo también participa en esa serie de dinámicas. Ya entrando en lo que fue el trabajo con mis compañeros talleristas, eh, quise abordar algunas inquietudes que tengo con el instrumento, ¿no? Eh, la básica, que es proveer una base sólida, que camine, que respire, que sea natural, que no le estorbe a la melodía. Eh, También incursioné en el terreno melódico, elaborando un par de frases melódicas con otro instrumento que ahora les voy a presentar. Y otro aspecto que es un detalle muy pequeño, pero que me llama mucho la atención también, que es el probar, el experimentar con diversas sonoridades del instrumento que nos puede dar, por ejemplo, el proceso a través de efectos de sonido, ¿no? De repente lo podemos hacer sonar el bajo a otra cosa o podemos dar otra textura. Y bueno, como bajista, eso fue de lo que yo me encargué en la elaboración de este proyecto. Antes de pasar a mostrarles un videíto con las grabaciones de las partes que realicé, me gustaría mostrarles los instrumentos con los que realicé la grabación. Este es un bajo de 4 cuerdas que no usé en la grabación, pero sí usé dos bajos de rango extendido que les voy a mostrar ahora. Uno de ellos es un bajo de 5 cuerdas, pero el rango extendido no es hacia abajo, no es hacia los grados, es hacia los agudos. Entonces, digamos que estas 4 cuerdas son la afinación estándar o tradicional, y esta primera cuerda es una cuarta más arriba, es un do. Y esto decidí yo encordar así mi bajo, porque tengo mucha inquietud con la cuestión del terreno armónico, ¿no? Eh, Me parece que el bajo, sin llegar a ser una guitarra, tiene una sonoridad muy particular cuando se abordan cuestiones armónicas. Entonces, por ejemplo, el registro aquí me favorece la elaboración de algunas armonías y, por lo tanto, la creación de texturas. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Aparte de ser un bajista de base, me encanta la cuestión de la creación de texturas, ¿no?
ejemplo, aquí puedo elaborar completamente un discurso armónico con este registro. Bueno, entonces en alguna parte del arreglo, ya lo verán ahorita en el videito, grabé justo unas armonías con este bajo, este acorde. Procesado a través de unos efectos que también verán ahí en el video. Bueno, y este es un bajo de 5 cuerdas con un rango extendido hacia los agudos. También grabé en el terreno melódico con un bajo sin trastes. Este también es un bajo de rango extendido. Es un bajo, se le conoce fretless en inglés, sin trastes. Solo se le ven las marcas de los trastes, pero no tiene los fierritos. Y esto le da muchos recursos distintos de expresividad a este instrumento, ¿no? Siento yo que lo acerca un poco más al cello, por ejemplo. Creo que podría decirse que al contrabajo, pero siento que por la calidez lo puede de repente acercar más a ese instrumento que es el cello, que a mí me encanta. Y bueno, este es un instrumento que está extendido en su rango, pero hacia los graves. Este sí, este tiene un si grave, una nota súper poderosa que cuando suena en unas bocinas grandes, en un PA para muchas personas, se siente de verdad el poder del bajo, ¿no? Súper presente y mucha fuerza. Y bueno, en algún punto de la grabación ocupé este bajo para hacer cuestiones melódicas, y también la base de toda la pieza de La Llorona está hecha con este bajo. Pues me gustaría pedirle a Edgar en este momento si nos puede poner el video 1, en donde hago una compilación de tomas de lo que fue mi trabajo como bajista en este proyecto.
Bueno, pues esto fue parte del trabajo que desarrollé como bajista. Eh, Cabe mencionar que todo debió estar diseñado para no estorbarle a una melodía y cada una de las decisiones para elaborar una línea deben ser tomadas en función de la música. La pieza siempre es lo más importante, la música siempre es lo más importante, más allá de, no sé, del lucimiento técnico, del lucimiento instrumental, personal que pueda eh, desplegarse de cierto dominio técnico. Cualquier cosa tiene que estar siempre en pro de la música. Ha sido una súper experiencia hacer este trabajo con mis compañeros porque aparte de mi trabajo como bajista, también me tocó hacer una parte que me llama mucho la atención, que es la parte de la producción musical. Mm, Una vez que el arreglo está dado, una vez que el maestro Jorge Anisto, mi tocayo, nos hizo llegar su arreglo de guitarra, viene entonces la parte de la producción, ¿no? Eh, de qué manera podemos agregar elementos que creen más texturas, que le den más variedad, más movimiento, que enriquezcan la ejecución del solista, eh, que también abran espacio a otros integrantes del ensamble, como en este caso el bajo, la percusión. em, este terreno de la producción musical es muy importante porque lo que escuchamos en la música que nos gusta, el resultado final pasó siempre por los oídos y por las manos de alguien que fue encargado de tomar algunas decisiones. A veces son vistos como eh, milagros, como, no sé, productores milagro, y otros son pues muy odiados porque, no sé, algunos son muy autoritarios, tal. Hay miles de historias ahí acerca de los productores musicales. Y en este caso, pues como que a mí naturalmente me llegó este trabajo y bueno, me ocupé de tomar decisiones justamente. Y me parece que uno de los papeles del productor es eh, como sacar lo mejor de cada una de las partes que van a involucrarse en la producción final. Y bueno, y es muy divertido porque se arma una especie de rompecabezas con todos los archivos de las grabaciones, las ideas que van llegando. Bueno, antes de la producción, de empezar a trabajar en la producción final, existe la preproducción, que es donde nos llevamos un buen rato tratando de definir desde el principio, desde qué pieza íbamos a elegir, hasta a qué tempo, qué tonalidad. eh, y después de eso, una vez que eso queda definido, empiezan a llegar las propuestas y empieza el ajetreo del rompecabezas, ¿no? A acomodar, a ver qué queda, qué no, eh, qué suma, qué espacio hay que abrir. De repente en este terreno de la producción, cuando se toman las decisiones, pues hay cosas que no quedan, ¿no? Por ejemplo, algunas de mis frases de bajo serán más largas, pero ya haciendo el experimento de incorporarlas, pues me di cuenta que no aportaban tanto, que como que distraían un poco más de lo que nutrían la pieza, entonces decidí solo dejar esos pequeños compases y aportando más como textura que como una parte solista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para no distraer y estar siempre en función de la música. Eh, en esta parte de la producción, pues se ven involucradas un montón de cosas y sobre todo cosas de este tiempo, ¿no? Una de ellas, pues, es colaborar a distancia, lo cual hizo este experimento, esta experiencia la volvió súper interesante
porque ya lo mencionaba ayer mi tocayo, el maestro Jorge Arnistro, no tuvimos la oportunidad de ensamblar juntos la pieza, ¿no? No la tocamos juntos. Entonces eso, digamos que vuelve pone al trabajo en un terreno un poco incierto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tuvimos que tomar como referencia un metrónomo, un clic al que nos teníamos que apegar. Y ayer surgió el tema, pues, de qué tan subjetivo puede ser esta cuestión de el tempo perfecto, el pulso exacto, ¿no? De entrada, yo creo firmemente que mm, cómo siente la música cada quien, eh, cómo la proyecta, pues tiene que ver mucho con su historia, con su forma de vivir, obviamente también una cuestión técnica, que tiene que ver con la práctica, con el estudio, con todo eso, pero siento que sobre todo tiene que ver con lo que somos en realidad. Y obviamente, pues somos únicos, ¿no? Entonces también el abordar un pulso, por muy perfecto que salga, va a haber un rango de movimiento. Y entonces aquí viene otra parte del trabajo de la producción, que es la edición, ¿no? En el que, apoyados en la tecnología, eh, podemos tener la representación gráfica de toda la música y ver exactamente en dónde están los ataques de cada uno de los instrumentos. Y allí es donde empiezan a salir los detalles, ¿no? De no, pues este se movió tantito, este no, este está al centro. Eh, entonces, ahí viene pues un trabajo arduo porque es como equilibrar este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, sí, se ocupa la tecnología, se acomoda alguna grafiquita, se acerca al otro, se ve si sigue sonando natural o si de plano es muy grave, pues bueno, se tiene que volver a grabar. Eh, en este caso no fue necesario porque con la edición lo pudimos lograr. Y bueno, al momento de estar justo en esta parte de la edición, también empiezan a surgir muchas ideas, ¿no? Así de, bueno, y si corto esta parte y la mando para acá y en su lugar meto, así empezaron a surgir varias ideas que dieron, me parece que en un lugar bueno. Bueno, me tocó hacer esta parte de la producción, edición, grabación también, acomodar cada uno de los tracks en una sesión de un software y al final dejarlo terminado, obviamente con la aprobación de todos los compañeros que nos vimos involucrados en este proceso. Y bueno, también en este trabajo uno se ve sujeto justo al escrutinio de los participantes, ¿no? Que digan, no, pues esto no me gustó, esto sí, y bueno, hay que saber lidiar con eso también, hay que saber negociar, hay que mantener una postura también, defenderla, ¿no? Si uno cree que algo puede funcionar, bueno, pues trata de ir lo más que se pueda adelante con esa idea. Si ya de plano no jala, pues es que entonces uno es muy necio, ¿no? Y, y bueno, no se trata de eso, pero sí es un terreno en el que las ideas se deben defender, ¿no? Y yo siento que herramientas para la producción y para la edición y para como para esta visión un poco más global de todo el arreglo, de toda la música, herramientas para eso podemos obtener de nuestra experiencia como escuchas. Me- Depende qué escuchemos, qué tanta música, qué tan abiertos estemos a escuchar nuevas sonoridades también nuestra capacidad de análisis es muy importante para poder desarrollar esto. Yo no soy productor musical, ni mucho menos, pero es un campo que me llama mucho la atención
y que pude poner en práctica aquí, en este proyecto. Y bueno, sin más, pues me gustaría ahora mostrarles otro videíto en donde muestro un poco del trabajo de esto que les estoy hablando. Primero es la sección rítmica y después hay otro video en el que hablo un poquito más del manejo de las partes melódicas. Entonces, Edgar, si nos haces favor de poner el video 2. El trabajo en este proyecto fue acerca de la producción musical y bueno, hacer un arreglo sobre el arreglo de guitarra del profesor Jorge Anistro, acomodar todas las partes, editar. Aquí está sonando todo, pero bueno, el arreglo se empieza a construir con la base al principio, con los bajos. Hay 4 tracks de bajo, la batería y un cajón. Hay un piano también que aparece después de un puente y hacia la parte final de la canción. Y voy a poner en este momento solo la sección rítmica, la batería, el cajón y los bajos, ¿no? Para que tengamos una idea de qué fue lo primero que se trabajó en el proyecto. Este es un bajo, como ya lo expliqué antes, siendo un pedal, tocando armónicos, y hay otro bajo procesado, tocando efectos, haciendo las veces de un sintetizador. También hay un bajo fretless, que es en este momento entra. El bajo fretless también se encarga de estas frases melódicas que se construyen para darle más vida al arreglo. El bajo fretless también se encarga de dar la base junto con la batería del profesor Héctor Córdoba. También hay un cajón peruano por allí que entra y sale en distintas partes del arreglo. Aquí se puede escuchar el cajón, cuál es su función. Aquí están sonando 2 bajos, el cajón y la batería. Esta sería la parte del trabajo de la sección rítmica. Todo va en función de una melodía, de varias, que es como es el caso de este arreglo. Siempre vamos acompañando, nuestra función es siempre acompañar. Voy a abrir las melodías un poquito para que tengamos idea de cómo se van moviendo. También hay un piano por ahí. Voy a ir cerrando las melodías para que vuelva a quedar la base sola. Y bueno, de lo que se trata es de dar distintas intenciones a cada una de las secciones de la canción para que no se vuelva monótona. Aquí ya vamos hacia el final. Siempre hay algún detalle que abre más, ¿no?, la expresividad de la canción. En este caso hay un platillo por ahí. Y bueno, así terminamos. Esa es la parte de la sección rítmica. Bueno, de la sección melódica, de las partes de guitarra, pues mi tocayo habló bastante ayer y como a forma muy, muy detallada y muy precisa. Eh, Ahora me gustaría pues ponerles el siguiente video, que es justo el trabajo con las partes melódicas, ¿no?
y con eso terminaría. Edgar, ¿podrás poner ese video, por favor? Esta es una guitarra. Como vemos hay varios tracks, cada una de las secciones grabadas por separado para obtener mayor precisión y también para que al momento de editar sea un poco más sencillo el trabajo, ¿no? Este trabajo también empieza por la rítmica. Aquí arriba está la guitarra rítmica, es esta parte de aquí. Cada una de las intros está por separado. Melodías, aquí adelante empiezan a suceder varias melodías a la vez. Y también se agrega un piano. Como vemos, aquí se abre el espacio de las guitarras para dejarle aire al piano. Y de ahí nos vamos ya hacia el final de la canción. Todo esto desde el principio lo trabajamos sobre una base de click. Es un metrónomo que nos va sirviendo de guía. Voy a sumar en este momento toda la sección rítmica, a ver si me da tiempo. Nos vamos hacia el final. Y bueno, esta fue parte del trabajo de producción, arreglo, grabación, edición y finalización de este proyecto. Bueno, pues esa es una pequeña muestra de lo que fue mi parte en este trabajo, mi parte como músico y mi parte en otro aspecto de la creación, que es la parte de la producción. Cabe mencionar que la disposición de los músicos involucrados, de los compañeros, fue súper importante para lograr un resultado que ya mañana verán. Ahorita ya les adelanté ahí un poquito, pero se va a poner todavía más interesante con el análisis de mi compañero de sección, tremendo baterista Héctor Córdoba. Y bueno, creo que por mi parte eso sería todo respecto a mi participación en este proyecto. Eh, Le cedemos la palabra a mi queridísimo Trillo, súper revelación de maestro de ceremonias de este webinar. Oye, pues muchas gracias por el palomazo y muchas gracias a ti por ayudarnos con esta música, por darnos el gusto de escucharla. Eh, Antes de que volvamos a meternos al tema propiamente de la música y que esté con nosotros nuestro compañero Héctor, quería tomarme el momento pues para comunicarte o transmitirte pues todo lo que nos han estado dejando aquí en redes sociales, en Facebook. Perla Villalba te manda un saludo, siempre un honor escucharte, profe. Daniel Jiménez, saludos a toda la familia perulera. Natalia Cobos, querido máster de las profundidades sónicas. Talita. Pues sí, todos estamos de acuerdo. Natalia Cárdenas nos manda muchos corazones. Wow. Axel Tlacuilo nos comparte la canción Under Pressure, de cuando estabas hablando de estas canciones que justo que tienen un rol prominente en el bajo. Francisco Ibarra, saludos comunidad perulera. Belén Catarino manda saludos al maestro Jorge Anistro de parte de Axel. Miguel Alvarado manda un abrazo a la comunidad perulera. Un gran trabajo de todos los talleristas involucrados. No, pues muchas gracias, ¿verdad? Héctor Córdoba, en un momento está con nosotros, que suena hermoso, estamos de acuerdo. Se refería a tus instrumentos, de hecho.
Eh, Mario Reynoso, un bajazo del profe Jorge, manda un abrazo. Diego Wow. Castañeda también te manda saludos, saludos maestrazo. Eh, Perla Villalba dice, soy tu fan, Jorge. Muy bien, qué buena onda. Todos somos fan. Daniel Jiménez, pues también sumándose el grupo de fans, dice, increíble. Y aquí hay uno muy bonito. Miguel Ángel Villafuerte nos comparte. Tuve la fortuna de escucharte y conocerte en el Ilvana hace un año y desde entonces soy tu fan. Wow, qué buena onda. ¿Cómo no? ¿Verdad? Este, Luz nos comparte, Jorge con toda una serie de emojis que muestran su emoción. Salvador Barrera te manda un saludo. Eh, Ok. David Castellijos, pues también sorprendido. Wow, dice que está muy hermosa esa línea del, del bajo. Y Gabs Gonspe nos dice, no imaginaba que con una melodía se puede hacer tanta magia. La Llorona es una canción que pone la piel chinita. Presente, taller de guitarra. Pues sí, aquí estamos todos presentes. Y finalmente tenemos también aquí Salvador Barrera que nos sigue mandando toda la buena vibra y Noemí de Jiménez Castillo dice, hola Enrique y Camila presentes. Muy bien, profe Jorge. Pues aquí Buena onda. tenemos aquí toda una comunidad que está muy entusiasmada con tu trabajo. Debo confirmar que yo también estoy muy entusiasmado con lo que escuché. Y de hecho quería hacerte algunas preguntas. Mencionaste muchas cosas, así que tenemos bastante material. Uno de ellos es que decías que el antecedente directo del bajo eléctrico es el contrabajo, ¿no? Este instrumento de cuerda frotada. Veo que detrás de ti tienes un instrumento, ¿es un contrabajo o un tololoche? Es un contrabajo. Un contrabajo. Oye, y entonces un arreglo como este, que versa sobre música popular, ¿por qué no optar por un tololoche, que es la versión de cuerda pulsada de un contrabajo? ¿Por qué irnos al bajo eléctrico y no optar por esta versión más acústica o más tradicional? Ok. Bueno, creo que no lo había pensado hasta ahora que lo mencionas, pero yo tenía en mente este tipo de procesos que realicé con el bajo, ¿no? Y el tener con el bajo eléctrico. Y el tener esas distintas sonoridades que mm, en un contrabajo es un poco más complicado, más complejo de obtener, ¿no? De entrada, retomo una de las causas de la existencia del bajo eléctrico, es su practicidad, ¿no? De movimiento, de enchufarte y sonar y tan tan, ¿no? Yo obviamente lo pasé por un proceso eléctrico, pero digamos que para grabar un contrabajo necesitamos un tipo de micrófono específico, de mucha calidad, el cual no tengo. Ja. Un cuarto diseñado acústicamente para que no haya pérdida ni suma de frecuencias. Básicamente es complicado, complejo manejar sónicamente el sonido de un contrabajo para una grabación. Sí se puede Es que lograr. aparte está el problema físico, ¿no? Que tú vas contra natura, es decir, una onda grave necesita mucha más energía para sonar que una onda aguda. Entonces es más fácil que se cuelen sonidos agudos a que se cuelen Exacto, sonidos graves. exacto. Y ahora que Entonces, estás, sigues, perdón. bueno, entonces, pues básicamente fue así, pero yo quería probar con los instrumentos eléctricos. En algún momento sí pensé hacer la base con el contrabajo, pero no sé, dije, creo que está por una cuestión de continuidad. Creo que el tono del instrumento que hace unas melodías, el bajo fretless, en la intro y en distintas partes donde se va incorporando, dije, creo que es un buen tono para también dar la base, Ujú. ¿no? O sea, que sea como una línea continua, que abandona un poco la base para tocar una melodía y regresa a la base, ¿no? Oye, y también una pregunta, un comentario sobre eso. Nos mencionas el bajo fretless, que básicamente significa bajo sin trastes. Ujú, Y eso lo conecta con la práctica del contrabajo, que es un instrumento que carece de trastes. Eh, ujú. ¿Tú tocas contrabajo porque iniciaste con el bajo eléctrico? ¿Estás en el bajo eléctrico porque iniciaste en el contrabajo?
¿Por qué un bajo sin trastes? ¿Por qué un contrabajo? Ay, son muchas preguntas que tienen muchas respuestas, mi querido Trillo. Pues Bueno, para eso estamos aquí, para ayer, preguntar. ayer les comentaba que mi primer instrumento fue la guitarra, ¿no? La estudié algunos años y en algún momento mi hermano mayor, que empezaba a tocar la batería en ese tiempo, llegó un día con un bajo y me dijo, tú vas a ser el bajista de la banda. Y se acabó. Y a partir de ese momento empecé a ser el bajista de la banda, ¿no? Después teníamos nuestra bandita de rock y andamos para aquí y para allá. Y llegó el momento de que pues ya los papás dijeron, bueno, ¿y qué óvole, no? O sea, sí, mucho rock and roll, mucha fiesta, pero ¿y qué óvole? Entonces dijo, si quieren seguir en esto, se me van hoy y encuentran escuela. Buscan escuela, se van a meter a estudiar. Si quieren dedicarse a eso, van a estudiar de a veras, no van a andar allí nomás, de vagos, ya sabes. Y y bueno, pues a total que mi hermano y yo acabamos en la escuela libre de música. Y en la escuela libre de música, pues era enfocada a la música de concierto, de música clásica, ¿no? No había bajo eléctrico. Visitamos algunas opciones de escuela enfocadas a la música popular contemporánea. En esos años había muy pocas opciones y muy caras. Pues no eran opción. Entonces acabamos entrando allí para que nos dejaran seguir tocando. Y ahí fue mi primer contacto con el contrabajo y con el arco, ¿no? Y me encantó. Y después, bueno, entré a la Escuela Superior de Música y cursé unos años estudiando música clásica para concertista de contrabajo. Este, pero mi pasión en realidad pues, siempre fue la música popular. Y el bajo Ujú. eléctrico nunca lo dejé, ¿no? Seguí la práctica a la par. Y a la fecha yo considero que soy más un bajista eléctrico que un contrabajista. Bajista. Pero también digamos que me defiendo en el O sea, que contrabajo. andamos con todo. Y de hecho, aprovechando que andamos con todo, pues ahorita ya nos diste unos pequeños adelantos del trabajo, pero a mí me gustaría mucho compartir pues con la comunidad de Faro La Perulera que está con nosotros el día de hoy, la sección de bajos, es decir, para que conozcan todo el trabajo que Ok. realizó el profesor Jorge Cortés. Vamos a escuchar toda la sección de bajos de esta creación colectiva de La Llorona, que él realizó. Recuerden que también es muy padre contar de que pues aquí hay mucha mano de edición, hay mano también en los efectos, en la manipulación misma del sonido, que generalmente no es algo que tomamos en cuenta. Y recuerden, traten de imaginar cómo sonaría lo que escuchamos ayer por parte de las guitarras junto con lo que estamos por escuchar en este momento. Entonces, si me haces el favor, Edgar, por favor, vamos a escuchar la sección de bajos de nuestro arreglo de La Llorona Perulera.
No, hombre, papá, pues eso estuvo fenomenal. Qué buena onda. Sí, Les gustó. híjoles, es una lástima que ahorita por estas distancias no lo podamos estar escuchando con unos buenos amplis todos juntos, ¿no? Caray. Con unos baflesotes porque está maravilloso. Gracias, Oigan, gracias. y pues miren, ya está con nosotros Héctor Córdoba, nuestro tallerista aquí en Farola Perulera de batería, de percusiones, y pues tengo aquí algunas preguntas para ustedes, porque ya ven que en el taller de apreciación musical aquí de Farola Perulera, pues nuestro fuerte es la historia y hacer sentido de lo que escuchamos. Y ustedes dos, como instrumentistas, no digo que ustedes, son como la pareja perfecta, ¿no? Desde que, ¿qué le quieren poner? Unos 300 años, cuando se le empiezan a meter percusiones a la orquesta, de lo primero que le entra son los timbales, estos grandes tambores, y sirven para reforzar la línea o las tónicas que dan los bajos. Es decir, de hecho, este compositor llamado Czerny les llamaba instrumentos para enfatizar el efecto, ¿no? Entonces, desde el inicio es la gran síntesis, ¿no? Es la gran síntesis, percusión y bajo. Y tan es la síntesis que parece que hacen lo mismo. O sea, hay quienes podrían confundir la función del uno y el otro. Bajo y percusión están íntimamente ligados, pero también están ligados en otra cosa. Lo que menos se escribió durante mucho tiempo, antes de que llegaran las partituras, antes de que llegara esta práctica de escribir cada cosita, lo que menos escribían eran las percusiones, porque se presuponía que el percusionista iba a improvisar de acuerdo a los eventos que estuviera haciendo el bajo. Entonces yo quiero aprovechar para preguntarles, ¿esta práctica sigue vigente? ¿Sigue ocurriendo? ¿Esto sigue siendo parte de su realidad, de ustedes como percusionista y como bajista? Adelante, mi querido Héctor. Ah, sí. Pues nada, antes que nada, hola, buenas noches. Pues como bien dices, yo creo que sí, de hecho hay un chiste, ¿no? Que anda, que me gusta recordar mucho porque, pues sí, la verdad es que a mí me causa mucha gracia. Cuando preguntan por una orquesta, haz de cuenta, si son 8 en total, dicen que son 7 músicos y un baterista, un percusionista, porque somos como una especie como de cavernícolas que no sabemos nada de acordes ni nada de esto, y nada más es llegar y tocar y pegar, Ajá. ¿no? Pues en parte sí, porque creo que en la charla de ayer comentaban algo que yo creo que a mí me hace mucho sentido, ¿no? O sea, pienso que la percusión, la batería, los tambores, ¿no? Las membranas, todo esto, es lo que es lo que te introduce al movimiento. Sin embargo, el bajo es el que te hace bailar, ¿no?
y la melodía es lo que te hace cantar, entonces ahí quedas redondito, ¿no? O sea, te mueves, bailas, te mueves con conciencia y bailas. Entonces, Ujú. también, eso por un lado. Por otro lado, la batería, pues también hay nuevas como propuestas melódicas en cuanto a afinación de los toms, ¿no? En el caso de la batería ya como instrumento ya conformado, pues también hay muchos bateristas que están haciendo propuestas melódicas, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver el contexto, depende de con quién estés tocando y qué estés tocando, ¿no? También conocer a tu compañero musical implica eso, conocer un poco su información, su estilo, cómo suena, qué le gusta tocar, ¿no? O sea, se hace mucha base, cuando digo mucha base, bueno, me quiero referir a esas notas raíz, ¿no? Que son largas, que atacan el tiempo fuerte, ¿no? O que van justo con el ritmo del bombo, ¿no? Que comparten frecuencias. Entonces ahí es donde se amalgama, pero depende de la música que estés tocando, ¿sabes? O sea, hay propuestas del jazz que se separan de eso totalmente, ¿no? El bombo es más agudo, el contrabajo va, no sé, en otra cosa, ¿no? Pero sí, depende de lo que estés tocando, creo que sí se llega como a, a mezclar de tal manera que se hace uno mismo. Entonces yo sí creo que sí somos el matrimonio pues sí, perfecto, porque rara vez tenemos, musicalmente hablando, rara vez tenemos diferencias, ¿no? O sea, sabemos tanto bajo como Ujú. batería que tenemos que engranar y lo que eso significa y lo que eso te pida la música y la misma vida. O sea, hay que engranar, ¿no? Hace rato lo comentaba Jorge, o sea, nosotros somos los encargados de llevar el tempo y ese puente entre el tempo y ritmo, ese puente para acceder a la armonía, pues está el bajo, ¿no? Juega como en dos canchas, ¿no? Como comentaba Jorge hace rato. No sé si quedó clara, al menos mi visión. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, Jorge, échanos, échale. Bueno, deberíamos hacer otro webinar de chistes acerca de la creatividad que se ha desplegado para catalogarnos y etiquetarnos a los percusionistas y también a los bajistas, ¿no? Eh, Ujú. Les voy a contar uno, nada más para que vean la calidad del rollo. Se sube un baterista y un bajista a un taxi. ¿Quién es el músico? Ahí se los dejo de tarea. Y bueno, sí, pues generalmente... Trillo, ya dimos la respuesta. Lo siento, pero es que como buen conservatoriano, eso es un chiste muy bueno. Ah, Sí, quiero seguir manteniendo buenas relaciones, entonces dejaré que ustedes lo contesten. Bueno, por fortuna aquí tenemos dos musicazos, entonces, pues aquí sí están, aquí el taxi sí estaría lleno. bueno, exacto. Bueno, pues creo que hay un rango para improvisar y para movernos en los géneros de música. Ya hablando como sobre la materia, eh, hay géneros que tienen ciertas características, ¿no? Ciertos acentos, ciertas rítmicas, ciertos patrones. Nosotros nos apegamos mucho a patrones rítmicos, ¿no? Ujú. Que surgen del análisis, de la transcripción y de los años que lleve de desarrollo el estilo. Y eh, perdón, es que vi que alguien respondió el chiste aquí El en los taxista. comentarios. Bueno, nos apegamos mucho a patrones, pero los patrones no respiran, que es lo que justo algo de lo que hablaba ayer. Los patrones solo son fórmulas matemáticas, ¿no? Eh, que nos pueden llevar a un objetivo, pero solo hasta cierto punto, Ujú. ¿no? No más allá. Y en este rango de la naturalidad y de lo que respira, eh, es donde empieza a jugar la creatividad y la imaginación de, por ejemplo, de uno o de otro.
en realidad la relación bajo-batería es ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay que estar muy atento. eh, Eso puede generar tensión a veces, ¿no? Estar todo el tiempo tratando de cachar qué es lo que está sucediendo. Y cuando se logra trascender esa parte, se vuelve un ejercicio muy divertido, ¿no? Cuando por fin entiendes el pulso de tu compañero entiende el tuyo, lo que sigue es flotar, ¿no? Es, pues ahora sí que tirar onda, como le decimos acá a la banda, ¿no? Te tiro onda y tú me respondes y a ver si me cachas a la que sigue, ¿no? Ujú. Y somos un equipo, básicamente. Bajo batería es un equipo que debe caminar junto, ¿no? A veces pasa que no. Cuando no se da esa situación, bueno, pues ya uno está deseando que se acabe pronto la tocada, ¿no? Y tan tan. Eh, Hay veces que sucede mágicamente. Y también creo firmemente que mucho de esta conexión se logra fuera de la música y fuera del escenario, ¿no? O fuera de un proyecto. Se Fíjate que logra hablando, comunicándote, se logra viéndote a los ojos, escuchando con atención, riéndote de los chistes, viajando en una camioneta por horas y escuchando en cualquier el taxi. cantidad de cosas de las que ya sabemos que hablamos los músicos. Bueno, todo eso abona para que una relación musical se dé de una buena manera, ¿no? Yo les tengo una pregunta que es también un poco una queja. Para, es una queja muy válida porque los... y creo que quienes nos estén escuchando que se dediquen, por ejemplo, al estudio más académico de la música, que se dediquen a la creación, o los que estén estudiando en algún conservatorio, en alguna escuela superior de música, hay dos materias que tenemos que cursar, sí o sí, ¿no? Se tiene que estudiar instrumentación, que es básicamente cómo escribir para todos los instrumentos, y se tiene que estudiar armonía. Y creo que de todas estas dos materias, las dos cosas más difíciles que todos nos topamos es cómo escribir para percusiones, que es una cosa tremendamente difícil. No escribir las notas, concebir una sonoridad a base de percusiones. Y por el otro lado, al escribir armonías, la mayor parte de lo que nos consume el tiempo es escribir los bajos, escribir un bajo que tenga una concepción armónica. Y creo que también por eso solemos dejar estos elementos entonces de lado. Son tan difíciles la aproximación a ellos que parece que a veces la mejor solución es simplemente no tocarlos. Entonces, mi pregunta y queja es, ¿por qué? ¿Por qué ustedes sí pueden y nosotros los mortales no? ¿Cuál es el secreto para aproximarse a las percusiones? ¿Y cuál es el secreto para aproximarse a un buen bajo? No sé, ahí, no sé. Solo sale. Pues es que es muy intuitiva la percusión, o sea, es algo que tienes tan a la mano, tan en el pie, tan en la cabeza, en los dientes, quienes tengan dientes, o lo que sea, o sea, el chasquido, o sea, es como, es mucho de interactuar con él, creo, es entenderlo así. Creo que creo que es decir, si un pianista o alguien que quiere ser pianista, el instrumento ya está, ya existe, ¿no? Entonces te acercas a esta organología, a esto ya propuesto, pero la percusión no, o sea, la percusión puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces la construcción de esta sensibilidad para mezclar colores, ¿no? Para mezclar texturas, ¿no? Más allá de la rítmica en sí, eso creo que es experiencia, hay que hacerlo, hay que estar ahí experimentando, ¿no? O sea, yo no sé, no estaba preparado, he de decirlo, es la verdad, Pero, pero, más sin en cambio. más sin en cambio, una caja de galletas, ¿no? O sea, yo me puse como a investigar y hice mi tarola de caja de galletas, ¿no? De una lata, ¿no? De galletas que por cierto estaban buenas, este, y es eso, creo que, y justo la escritura va de que, bueno, yo entiendo, pues, quiero expresar algún motivo, algún desarrollo rítmico o algún ostinato, lo que tú quieras, bueno, algún ritmo
una frase rítmica de un compás, por decir, para no entrar como en ondas acá técnicas, pero va mucho de la interpretación, va mucho del ejecutante, porque si bien los instrumentos pues están afinados, ¿no? Se entiende que Ujú. el tono de concierto o como se hayan puesto de acuerdo en la afinación, todos han de estar ahí, pero el percusionista tiene como ese chance de ponerle una telita encima para cambiarle el color, cambiar de baquetas, por eso existen tantas, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, Héctor, pero un poquito para ir precisando con toda la gente que nos está acompañando, ¿qué es el color en la música? Porque lo usamos mucho, lo mencionamos todo el tiempo, pero Sí. nunca explicamos qué es. El, el- el- el sonido tiene cualidades, es la materia prima para hacer música. Entonces creo que, o no creo, es la afinación, o sea, es el rango de la vibración en la que está corriendo la nota. Ujú, Y el color viene desde quién está haciendo el sonido. O sea, puedes ujú, tocar la misma nota, una trompeta, un piano, una guitarra, pero justo la misma organología, el mismo el cómo es que se produce ese sonido es lo que le da ese color, esa textura. Es decir, ujú. una trompeta suena metálica porque justo la vibración proviene de la vibración de los labios y esa vibración rebota a lo largo de todo el latón de la trompeta y genera este sonido como muy vibrante, muy penetrante, muy fuerte, ¿no? Bueno, como ese color. Sí. Y ese mismo sonido, el bajo, ¿no? O sea, el ataque es diferente porque es la yema del dedo, ¿no? Pulsando la cuerda, ¿no? El mismo grosor de la cuerda, depende del calibre, y todo eso genera un color, o sea, Y pueden haber distintos colores en un mismo instrumento, ¿no? Como lo que nos mostró Jorge con sus bajos, o como tú con tu tarola de galletas o una tarola de parche. exactamente. Entonces, eso es con lo que yo también, por ejemplo, trabajé esta pieza, ¿no? O sea, yo Ujú, trabajé con afinación y sí le puse o sea, bajé la afinación del parche. El parche es la membrana de plástico, que ahora son de plástico, que va sobre el tambor. Tiene unos tensores, se los aflojé y busqué ese sonido como más pastoso, más grave, pero sin armónicos, es decir, como más seco. Entonces ahí vas como moldeando el color, ¿no? Y eso también son como, pues es bastante tiempo que hay que estar como experimentando, tanto en tu casa, en el estudio, en un ensayo, porque no suena igual. No suena igual cuando vas a tocar en un salón de fiestas que cuando vas a grabar o cuando estás en tu casa, ¿no? Entonces un elemento extra también es el cuarto donde estés tocando, donde estés produciendo, donde estés haciendo cosas, ¿no? O sea, depende, o sea, ese factor del cuarto, donde estés, también entra en esta parte del color de la textura, ¿no? Y quién lo va a escuchar. Oye, y para nosotros que no somos percusionistas, si queremos, ya que estamos metidos en esto, el proceso creativo, que finalmente es el centro de todo este evento, para quienes no somos percusionistas y queremos aproximarnos a la percusión, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? Pues yo creo que ahora que los estuve siguiendo en esto, se hablaba del instrumento y todo esto, pero yo visualizo al ser humano como el mismo instrumento, ¿no? O sea, este habitar físico, esta interacción con los objetos, ¿no? Con lo que vives, con el hacer chasquidos con la lengua, con las manos, frotar, ¿no? Y creo que ahí empezar a experimentar. De hecho, en el taller hicimos algunas prácticas en un taller de análisis rítmico, donde capturábamos estos sonidos a la hora de lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, te sientas a comer, a cenar o lo que quieras, y con la cuchara experimentar un poco los sonidos que tienes a la mano, ¿no? O sea, tu mismo cuerpo, ¿no? Tus piernas, las palmas, ¿no? Creo que es como dejarse llevar, no sé cómo explicarlo, pero sí es como, Soltar. mm, sí, es jugar consigo mismo, jugar con el sonido, experimentar, preguntarse cosas, saber qué pasa, ¿no? Y apenas intenté hacer una calimba de, este, de, De un bidón de leche o de jugo, ¿no? de shampoo, ¿no? De champú. Entonces fracasé, pero pues de eso va, ¿no? De eso mañana les voy a hablar del error, del supuesto error, del fracaso y que no todo sale perfecto. Y Oye, eso es,
Fíjate que bien dicen que la necesidad es la madre de la invención, pero aquí me está dando la impresión de que también la cotidianidad es la madre de la invención. Y tú tienes ejemplos muy claros sobre cómo uno puede vivir la percusión, estos conceptos de ritmo en la vida diaria. Pero, Jorge, ¿pasa lo mismo con el bajo? ¿Podemos encontrar estas estructuras del bajo, estas ideas que nos invitan a la imaginación en la cotidianidad? Bueno, el bajo está íntimamente relacionado a la percusión de entrada, ¿no? Creo que si partimos de allí, podemos encontrar mucha similitud. A mí me gustaría retomar esta cuestión de los colores o de las texturas, ¿no? Que hacía mención, de las que hacía mención Héctor y que tú decías, bueno, ¿qué es eso, no? Porque nosotros Bueno, hablamos y a eso mismo, ¿qué es textura? qué es textura, qué es color, qué es, o sea, todas estas cosas de las que hablamos todo el tiempo. No, vamos a darle otro color, ajá, pero ¿qué color o por qué un color? Y yo lo relaciono con las emociones que te produce un color. Un color te produce una emoción, un color que tú puedes ver. Un Mm. rojo te dice algo, te hace sentir algo, otro tono, ¿no? Siento que con la música sucede lo mismo y creo que por eso los músicos lo relacionamos mucho con ese tipo de conceptos. O las texturas, lo que puedes tocar también te produce Áspero, suave. sensación, exacto, Ujú. sensaciones, emociones, algo áspero te produce una emoción, algo suave, ¿no? Y creo que eso es una manera que encontramos los músicos para comunicar eso, esa emoción, ese, ese sentimiento que te puede producir un sonido, porque es bastante abstracto hablar de texturas o de colores, teniendo la música como referencia, porque no lo puedes ver, pero Ujú. sí lo puedes sentir. Y un color lo puedes ver y algo, alguna superficie con determinada textura también la puedes tocar y la puedes ver y todas esas te llevan a una emoción. Y creo que la música pues es justo un tren de emociones, ¿no? Que se van desplegando por aquí, por allá, depende del terreno, depende de un montón de cosas, ¿no? Eh, Oye, ajá. bueno, y ahora que estás tocando esto de las emociones, por ahí alguien había comentado alguna vez, un compositor, que solo hay, que la música siempre habla de una o dos cosas, esencialmente o de amor o de tristeza, no hay de dos cucharas. Pero si le quitamos estas ideas de amor y tristeza, que varían mucho de cultura a cultura, sí hay dos sensaciones que la música lleva desde el inicio del inicio del inicio, que es tensión y distensión, tensión y relajación. Básicamente la música funciona a través de tensión y relajación. Y a esa tensión le podemos poner muchos nombres, muchos adjetivos. Y a la relajación o al proceso de relajar también le podemos poner muchísimos nombres y adjetivos. Que si cadencia, que si clímax, que si la parte dramática, que si la parte tranquila, lo que queramos. Pero mi pregunta es, ¿cómo mantienes esos discursos? Porque el día de ayer estábamos viendo el trabajo de Tocayo, Jorge Nistro, y la parte de la guitarra en lo general está seccionada. Hay pequeñas secciones en donde aparece, desaparece y demás. Pero ustedes dos llevan un discurso musical pues constante, continuo, de inicio a fin. Entonces, ¿cómo mantienes el discurso? ¿Cómo mantienes este balance entre tensión y relajación para que la pieza no se caiga, para que siga, para que conserve un interés? Bueno, eso tiene que ver directamente con el diseño, con el diseño de un arreglo, ¿no? Esa es una materia súper importante porque justo lo que tú quieres hacer, o bueno, algo que se quisiera hacer con una canción, con una pieza musical, eh, diría que sería una narración de algo. No sabemos si es una historia o si son distintos estados de ánimo o qué, pero es una cosa que lleva un hilo en el cual para que se mantenga justamente tiene que estar equilibrado entre estos estados de ánimo que mencionas, que es la tensión y la distensión, ¿no? Entonces, como yo lo vería quitándole toda la poesía y poniendo los números sobre la mesa, planearía cuántas secciones de la canción tengo,
qué quiero expresar en cada una de las secciones, para qué me va a servir o cuál es la función de cada una de esas funciones. ¿Qué estado de ánimo quiero producir en cada una de ellas? Para esto, obviamente, debo tener herramientas necesarias para generarlos, ¿no? Y bueno, eso es muy subjetivo porque puede que los genere en mí, pero en ti tal vez no, ¿no? En ti probablemente algo que para mí sea profundamente triste, para ti sea, no sé, luminoso y alegre, ¿no? Ahí hay todo un universo de diferencia y qué bueno que exista, pero bueno, volviendo al terreno de la planeación y de lo matemático y quitar un poco esta cosa de la musa y todo ese rollo, eh, hay un diseño, ¿no? En el cual voy a ocupar distintas herramientas. Pueden ser la propia instrumentación, entrada y salida de algún instrumento, matices, dinámicas, ¿no? Piano, pianísimo, forte, o por ejemplo, la percusión se usa muchísimo para dar esos estados de ánimo, ¿no? Justo tiene tantos colores, volvemos otra vez a a este término, Ah, hay tantos tonos, para decirlo de una manera más en la materia, que yo los sigo viendo como colores porque me producen un estado de ánimo, eh, que justo se echa mano de ahí, de eso, ¿no? Los músicos que de repente olvidamos a la sección de percusiones ahí arrumbados y que resulta que quién era el músico, si el taxista o el baterista o el bajista, pero sí le recurrimos a ellos cuando queremos generar un estado de ánimo. Lo mismo sucede con el bajo, ¿no? El bajo también. El bajo puede proveer una cama súper relajada, ¿no? Dando una nota súper grave, larga, que descanse. Eso da mucho aire, el arreglo respira y de repente algo más lleno, más movido, más eh, pues sí, con mayor subdivisión rítmica, nos lleva a otro tipo de sensación, de emoción. Ahora, en el terreno rítmico, como bien lo dijo Héctor, el bajo es el que te hace bailar, ¿no? En compañía, obviamente, de la percusión. O sea, digamos que están tan ligadas que es muy difícil ver uno separado del otro. La diferencia que yo vería es que en el bajo tenemos la oportunidad de crear una línea melódica más ujú. identificable, más fácil de identificar que en la percusión. Pero la percusión también puede desarrollar líneas melódicas, ¿no? A través de sus distintos tonos y colores que tiene. Oye, y de hecho, quería, me gustaría retomar de ahí, porque justo lo que dices, esta idea de, que era como se les denominó durante mucho tiempo, ¿no? Instrumentos para alzar el efecto, realzar el efecto, que sirven justamente para enfatizar sobre estos caracteres de tensión y distensión. Sobre lo del bajo, me parece muy padre cómo el bajo siempre ha sido un objeto de discusión, ¿no? Tú ahorita nos hablabas de este bajo que tiene una extensión grave que tenías, o bueno, tienes, sería una lástima que ya no lo tuvieras. Y esa ha sido una preocupación también desde hace siglos. Había por ahí un cuate medio loco francés llamado Héctor Berlioz que usaba chelos, contrabajos y se mandó a inventar otro instrumento llamado octobajo, que suena una octava más grave que el contrabajo, ¿no? Que necesita dos personas para tocarse porque no se pueden pisar las cuerdas. Entonces, era necesario para su discurso expresivo, ¿no? Él necesitaba más graves. Desde hace siglos a los contrabajos siempre se le suma una cuerda extra, ¿no? Esta emancipación del bajo como melodía, pues también tiene sus antecedentes, ¿no? Ya habían conciertos para contrabajo, Bottesini en el siglo XIX, pero el caso de Héctor me parece un poco más dramático, porque la percusión no se emancipa hasta bien entrado el siglo XX. Y es que entonces quisiera hacer el puente un poco parecido con el que había hecho con Jorge el día de ayer. ¿Cómo pasas de un instrumento que es esencialmente de acompañamiento, de bajeo, a un aspecto melódico? Pues en tu caso, ¿cómo pasas de una serie de instrumentos que no se reconocen principalmente por tener una afinación?
de entrada. Entonces, ¿cómo te aproximas a esos nuevos instrumentos que no tienen un bagaje tan viejo? Muchos son bastante modernos para hacer una nueva propuesta. Tú mismo nos mencionaste que podías tener aproximaciones melódicas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo le haces? ¿Cómo ocurre eso? Pues creo que aquí entra esta parte de sí, como eh, buscar dejar de ser ese cavernícola que no sabe de notas para sensibilizarse al sonido y tener una idea, Para ganarle al taxista. ajá, ¿no? Pero de hecho me tengo que desconectar porque tengo que ir a manejar mi taxi ahorita. Este, porque cuando entiendes la construcción de los acordes y toda esta parte, es que tú también como percusionista y baterista puedes recrear o abordar un discurso musical, ¿no? Que sea soporte. Yo entiendo todo esto que este proceso que hicimos a partir de estructuras. Yo entiendo los compases como estructuras, como estos castillos de varilla, Producción. ajá, de esos que salen de las obras que por si echamos otro piso, que quedan ahí. Yo soy Ajá. ese, ¿no? Yo soy esa varilla que está ahí, ¿no? Viendo de cuántos metros va a ser, Oye, ¿no? ¿te gusta hacer la varilla que queda volando y que se ve o la que se desaparece en el muro? No, la que queda volando con el envase de refresco así para que nadie se vaya a picar, esa. Ese eres tú, el que le Ajá, pone... porque Porque soy, así se ve y es peligroso. ajá, y soy recordatorio de que podemos ir más arriba siempre. Ah, no, ya, As culebra. no, pues eso, ¿no? Como ese acercamiento, y justo mañana voy a ahondar en eso, como yo como baterista, ¿cómo te integras a esto? Porque si bien es cierto, este, y es casi, casi al menos la historia de la batería en América Latina, es que la música de batería no es de acá, o sea, La Llorona no tiene batería. Entonces, todos Ujú. esos retos, por ejemplo, yo toqué en grupos de fiestas, y se tocan, tú sabes que en una noche se puede tocar merengue, salsa, Ujú. rock, o sea, de todo, ¿no? Para que la gente baile, porque esa es la idea. Como Porque ese es el hueso. ese es el hueso, ¿no? Bendito hueso, que ya regresen, por favor. Este, bendito hueso, maldito COVID. Este, viene otro trabajo creativo que es cómo adaptas estos ritmos originarios y tradicionales de las músicas de baile a tu instrumento de platillos y tambores, ¿no? Ujú. Entonces es un poco lo mismo, ocurre lo mismo acá porque pues es esa guitarra, ¿no? Con esta tradición de la guitarra, porque es un instrumento que pues, puedes cargar y subirte al camión y viajar y andar en el ferrocarril y lo que quieras, pero no podías traerte tu bataca, ¿no? Tu batería así, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo integras esa sonoridad en una guitarra acústica? O sea, también me parece como súper interesante y como la capacidad de quién decide entrarle a esto, ¿no? O sea, ¿por qué si usar una batería y Ujú. por qué no usar un panderito, ¿no? O sea, como esas decisiones con base en qué las tomas, ¿no? La afinación de la tarola, todo esto. Yo lo que hice fue, bueno, yo necesitaba información muy concreta, a ver qué vamos a hacer. ¿Va a ser la versión tradicional o va a ser un arreglo, ¿no? Y como fue arreglo, pues también, bueno, ya hubo como chancecito de una sección poder yo meter cosas que no son tan tradicionales, rítmicamente hablando, pero que están dentro de la estructura del compás, ¿no? Mañana hablaré un poco de ello y es Oigan, como, ah, una pregunta ya perdón, para poder ir cerrando, y es que quería pedirles, porque estamos trabajando justo con un son tradicional, utilizamos mucho la palabra tradicional, y bueno, a mí me llama la atención, digo, ya que doy el taller de apreciación de música tradicional mexicana, es que cómo se aproximan a lo tradicional, o sea, cómo se construye lo tradicional, cómo lo modificamos. Y también la pregunta es, ¿creen que deja de ser tradicional por no tener instrumentos tradicionales? O sea, ¿cómo se conectan ustedes con la tradición? Bueno,
A mí me parece que el término, el concepto de tradición es muy amplio y en ocasiones es interpretado a conveniencia, ¿no? A Ujú, quien le sirva de una manera, interpretarlo a quien le sirva de otra, ¿no? Y no nos acabamos de poner de acuerdo qué es lo tradicional. Para mí, lo que significa es algo que ha venido trascendiendo los años y tiene una comunicación oral directa, no necesariamente escrita ni nada así, sino que de forma oral se ha venido manteniendo. Aquí en México tenemos infinidad de tradiciones musicales, solo por mencionar la música, porque en otros ujú, aspectos tenemos un montón, ¿no? Eh, bueno, en este sentido y tomando este concepto de tradición, creo que uno se aproxima, o en mi caso, por medio de la curiosidad de aprender la tradición de una manera, siendo un observador de la tradición y una escucha, antes que un participante o un ejecutante de algún género o algún instrumento tradicional. Uno debe acercarse, me parece, como escucha mucho tiempo y también desplegar una gran capacidad de análisis para entender qué es lo que está pasando allí, no solo musicalmente, porque las cuestiones tradicionales de la música tradicional, hablando de la mexicana, no yéndonos a ningún otro lugar, no solo son notas, ni instrumentos musicales, ni sones, ni versos, ni nada de eso. O sea, sí, ahí, ahí desemboca todo, pero tiene que ver con otras cosas, con la vida comunitaria, con la realidad, con la vida en los lugares en los que se desarrolla la tradición. Entonces, me parece que uno debería ser capaz de saber observar todo eso para entender por qué la música tradicional le suena como le suena a los músicos tradicionales. Obviamente, yo no soy un señor que se levanta a las 4 de la mañana para ir caminando a su terreno a sembrar y después regresa a gusto y agarra su instrumento tradicional y se pone a tocar, ¿no? ujú. Obviamente, él está viviendo una realidad completamente diferente a la mía. Entonces, creo que si yo quisiera acercarme a una tradición, debo también saber observar lo que no se ve o lo que no se escucha en Ujú, el caso de la música, ¿no? Cómo es la vida comunitaria, y ya hablando específicamente sobre la música y la forma de manipularla, por llamar de alguna manera, creo que la primera cosa que uno necesita para aproximarse es respeto, ¿no? Respeto porque eso es algo de mucha más edad que uno, ¿no? Y que viene de muchas generaciones y tiene muchísima más historia que de lo que nosotros podamos saber, ¿no? Una historia probablemente que ni siquiera está escrita, que no se estudia, tal vez. Entonces creo que con mucho respeto y teóricamente el análisis nos va a dar esas claves, esas llaves para mantener ciertos acentos rítmicos, ciertos compases, cómo movernos dentro del compás, cómo interpretar dentro del compás, y poder aportarle algo a la tradición, por llamarlo de alguna manera. Creo que me gusta mucho esta idea de la oralidad. Eh, un maestro muy sabio, por desgracia no tengo su nombre para citarlo, comentaba que la tradición se trata más que de adorar cenizas, mantener la llama viva. Y en muchos sentidos creo que es la labor que nosotros estamos haciendo, no solamente con este arreglo de La Llorona, con este trabajo colaborativo, sino creo que está íntimamente vinculado pues con nuestra labor como talleristas dentro de la red de faros. Precisamente, no adorar cenizas, mantener llamas vivas, ¿no? Que es el centro de nuestra labor como músicos, otros compañeros que se dedican a la danza, al performance, a las artes tradicionales o los oficios tradicionales, pues es el enfoque, ¿no? De nuestra labor y de lo que tanto nos apasiona.
También quería, pues antes de cerrar, compartirles algo de de los demás comentarios que nos han llegado. Salvador Barrera, que quedó encantado con la música, cuando pusimos la pista con todos los bajos, mandar los aplausos. Robert Jackson nos comenta, muy interesante presentación, manda saludos a Héctor. Salvador Barrera sigue encantado. Luca, pues sí, pues justamente nos dice aquí que fue el taxista, el músico entre todos. Erich nos comenta que quieren galletas que se ven buenas y champú para acompañarlas. Digo, ya que tenemos aquí los instrumentos. Y Robert también dice saludos a Jorge, otro excelente músico, y que recuerda la pregunta de qué es una tradición hace varios meses. En efecto, pues este es un tema que hemos estado tratando también en el taller de apreciación musical, lo que es la tradición, ¿no? Y pues esperemos también que nosotros podamos a través de esta pequeña contribución, pues mantener una tradición viva, ¿no? Que finalmente arreglar, crear o recrear obras y dotarlas para un nuevo contexto, para una nueva instrumentación, para un nuevo público, forma parte de las labores tradicionales. Pues porque la música, cuando forma parte de una tradición, está viva. Y si nosotros estamos vivos, podemos seguir trabajando con ella. Ya que nos acompañaron hasta estas alturas, ya que se quedaron con nosotros casi 2 horas, muchas gracias. Quisiera pues premiarlos, ¿no? Con la primicia de lo que es el trabajo de Jorge, junto con el trabajo de Jorge, los dos tocayos de Faro La Perulera. Vamos a escuchar la sección de bajos que nos compartió Jorge Cortés, junto con toda la sección de guitarras, con los requintos, con todas estas figuraciones y las armonías que habíamos escuchado el día de ayer, dando un vistazo a lo que va a ser el resultado pues, de este trabajo colaborativo y al que el día de mañana pues, vamos a escuchar también las colaboraciones, las contribuciones de nuestro tallerista Héctor Córdoba. Entonces, Edgar, si nos puedes ayudar, por favor, con la música.
Papantla, tus guitarristas, bajistas vuelan. Oigan, pues maravilloso trabajo. Espero que lo hayan disfrutado todos los que tuvieron la oportunidad de escucharlo o lo escucharán después. Esto solo es una probada de lo que se viene, ya que todavía tenemos pues más que sumarle. Les tenemos una sorpresota también para el final de mañana. Y pues ya antes de que nos retiremos y nos despidamos, pues quería saber si alguno de ustedes no tiene algún comentario, algo que compartir con nuestra audiencia, con nuestra comunidad, últimas palabras. Adelante, Héctor. Sí, pero por supuesto, No, ¿cómo no como no, invitarlos? no fuéramos la varilla con el bote. Meses preparando esto como para no decirles que mañana, bueno, desde el lunes ya se dieron cuenta, mañana es el último día de este proyectazo, mano, y pues mañana me toca a mí hablar desde pues, mi perspectiva y cómo es que me acerco yo a este proyecto con todas estas eh, características, por decirlo de alguna forma, que sí representa un reto en muchos sentidos. Y también pues vamos a abordar este tema de cómo ir solucionando, ¿no? Los obstáculos pues, tecnológicos y esto. Y justo ahorita que estamos en este ciclo del futuro de la música y que tiene que ver con eso, que creo que estamos viviendo el futuro de la música y el futuro de la música es eso, juntarse a tocar, ¿no? Entonces mañana, por el mismo canal, misma hora, ahí le vamos a dar candela. Y gracias por vernos. ¿Eh? Muy bien, pues yo solo quisiera agradecer a mis colegas, a mi querido Héctor, a mi querido Tocayo. Ha sido una delicia trabajar y conocerlos ahora sí que tan profundamente a través de sus gráficas de sonido. Ver quiénes son, cómo respiran. Ha sido una chamba buenísima. Creo que al respecto del futuro de la música, estemos muy pendientes de algo que está en peligro de empezar a desaparecer, que es esta parte de la comunicación visual, la comunicación no verbal. Ahora viéndonos todos a través de camaritas, pues es imposible saber ahora sí que qué está haciendo Trillo con sus manitas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una mirada, qué quiere decir, ¿no? Ujú. Creo que eh, eso es algo de lo que la música se ha nutrido un montón de veces, la música popular, la música culta, llamada, la música de orquesta, la música de cualquier estilo, se nutre de estas comunicaciones que provocan las emociones en nosotros y que en estos meses tristemente se han visto limitadas por esta situación. Entonces, yo quisiera pensar que justo el futuro de la música es que en unos meses o en unos días o en algún momento podamos volvernos a juntar, a tocar y Sí. mirarnos y abrazarnos y sonreírnos y, y celebrar el platillazo de mi carnal por allá, ¿no? O mi nota falsa por allá y así que me aviente una baqueta que me diga, ¡no! ¿No? Algo así, ¿no? Volteando la mesa. ¡Ah! Exacto, así de no, pa, baquetazo, cada nota falsa, baquetazo, ¿no? O platillazo en el oído, o algo así. Bueno, ojalá que ese sea nuestro futuro próximo de la música, que en algún momento esto que ya aprendimos, de colaborar así a distancia, con los retos que implica, lo podamos llevar otra vez al terreno de la caverna, otra vez hacer una comunidad y trabajar juntos, pero físicamente allí viéndonos por un bien común. Pues muchísimas gracias. Quiero cerrar ya con los últimos comentarios que nos dejaron aquí en Facebook. Robert nos decía, la tradición es una práctica tras generaciones. Pues sí, 90 años, casi 100 años tiene la Llorona de haber aparecido en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y aquí seguimos con ella sigue con nosotros. David Castillejos pues dice que maravillosa explicación de todos nuestros talleristas. Perla Villalba, gracias por hacer posible este encuentro. Felicidades, comunidad perulera. Pues felicidades a ustedes que son parte de la comunidad.
Lailuz Casalas, excelentes profesores que presenta el Faro La Perulera. Espero que sigan los talleres. También lo esperamos nosotros y que ustedes estén aquí también. Luz nos comenta, wow. Pues sí, wow. En efecto, wow con todo este trabajo. Mónica Sorrosa, qué bonitas palabras sobre comunidad, tradición y música. Felicidades a los tres. Gracias. Miguel Alvarado, uff, qué delicia. Pues sí, el trabajo ya conjunto entre los tocayos de Faro La Perulera, la verdad es que sí estuvo maravilloso. Gabs Gonspe nos manda unos aplausos. Los dos dice maestrazos. Norma Beatriz García Ramírez, excelente trabajo. Gracias por darle vida, riqueza, color y mantener la llama viva. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias. Hay que celebrar la vida con arte, nos dice Perla Villalba. Y pues en efecto, muchísimas gracias a Héctor Córdoba, nuestro tallerista de percusiones de batería, Jorge Cortés, nuestro tallerista de bajo eléctrico, y su servilleta Eduardo Trillo, tallerista de apreciación e improvisación musical. Y pues gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos mañana, misma hora, mismo lugar, misma comunidad. Buenas noches a todos.